Saludo esta mañana con gusto a Lorenzo Meyer en esta cabina. Lorenzo, buenos días y bienvenido. Muy buen día, Carmen. Buenos días. Sergio Aguayo, te saludo por teléfono. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Buenos días a los dos, gracias por estar aquí. Bueno, hemos seguido, hay muchos temas abiertos en este momento y desde luego hay dificultades para elegir alguno en el análisis. Hay un montón de cuestiones que desde luego merecen nuestra atención, pero déjenme preguntarles sobre su valoración de lo que ha sido esta exposición periodística de la semana pasada para acá, en donde pudimos presentar este trabajo de investigación de Noticias MBS en esta primera emisión, que bueno, pues coloca en el centro de atención a un hombre que hoy es presidente del PRI en el DF con licencia, que es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. ¿Qué análisis haces, Sergio, de lo que aquí se ha expuesto, de las repercusiones en este caso que han significado la salida de la dirigencia en términos de licencia, la petición de pues casi 200 priistas en este fin de semana de expulsión, la petición que le hacen a la dirigencia nacional para que expulsen a este personaje del partido político, lo que ha hecho el PRD, que en este caso son solicitudes o presentación de denuncias en la Procuraduría del DF y en el Instituto Electoral del DF, que están ahí planteando incluso el tema del registro del partido, en fin, todo lo que a la mesa está. Sergio, ¿qué piensas? Mira, pienso muchas cosas. Toda la semana he estado siguiendo con enorme cuidado, a partir de que MBS, que tu equipo sacó esta investigación notable. No me quisiera detener en lo que ya se informó. Ya sabemos que hay un depredador sexual como dirigente del PRI del Distrito Federal, lo cual no es poca cosa poderlo demostrar, sino mencionar dos aspectos, dos lecciones o dos recordatorios que dejan este hecho. El primero es el poder que tiene el periodismo de investigación bien fundamentado, porque cuando es capaz de ir a las entrañas de un asunto, documentarlo, probarlo de múltiples maneras, y aquí el periodismo de investigación se caracteriza por la imaginación que se debe tener para ir rescatando los pedacitos y armar una pieza que apunta, en este caso, a la corrupción de un personaje público. Y desde esa perspectiva, pues se reitera la validez, la importancia para el momento que vivimos de ese periodismo de investigación que afortunadamente está floreciendo en México. Eso me lleva a un segundo comentario. Yo con frecuencia uno escucha las quejas de un buen número de personas que hablan de una regresión, de las dificultades para que tengamos una democracia plena, y son quejas correctas hasta cierto punto, porque lo que este ejemplo de periodismo de investigación del político corrupto y depredador sexual demuestra es que sí existen los espacios en este momento para poder influir en la vida pública, que no es fácil, por supuesto, porque hay una complicidad implícita entre quienes dirigen los grandes partidos, entre la élite política. No se descobijan entre ellos, no se atacan o no se investigan, pues, con contadas excepciones. Pero cuando se ven confrontados con evidencia tan clara, tan fuerte, tan incontrovertible, entonces se ven obligados a reaccionar, y eso fue lo que observamos esta semana. En otras palabras, que si bien hay bastantes aspectos que criticar sobre lo que está pasando en México, también hay aspectos que debemos celebrar, y uno de ellos es que los hechos, la investigación, el periodismo tienen una función que jugar para afinar la agenda pública, y que cuando se hacen bien, la clase política se siente en la obligación de reaccionar, por lo pronto apartando este personaje del protagonismo, pero probablemente hasta veremos algo inédito y pocas veces visto, que es la expulsión o desafiliación de él del Partido Revolucionario Institucional. Así que
felicidades al equipo, y al mismo tiempo creo que es válido celebrar cuando se puede celebrar que los derechos ciudadanos sean exitosamente defendidos. Lorenzo Meyer, cuántas cosas que decir al respecto del tema. Carmen, voy a ahondar en lo que dijo Sergio, pero desde otra perspectiva. Lo del periodismo de investigación. En un país como el nuestro, en particular en un país como el nuestro, los temas a investigar son muchos. En realidad están a flor de piel, los conoce toda la clase política y toda la élite del poder. Lo que sucede es que no hay la voluntad de hacerlo. En este caso lo hiciste tú y tu equipo. Un equipo pequeño, me decías en algún momento, con un presupuesto mínimo. Lo que tienen de máximo tú y el equipo que lo hizo es el valor de enfrentar el reto. Y esto, Carmen, también me lleva personalmente, y no creo ser el único que esté preocupado, es en la repercusión. Dice Sergio, la clase política reacciona. Sí, reacciona. A veces puede reaccionar con violencia, a veces puede reaccionar cerrando espacios, y no creo ser el único que se preocupa por ti, por la reportera que fue a hacer la investigación, por el equipo en su conjunto, porque este no es un país donde existe el Estado de Derecho. Aquí existe la impunidad y la revancha. Entonces, en este caso vamos a empezar a probar. No es muy difícil saber dónde se pueden hacer las investigaciones. Ya lo hiciste con Monex, por ejemplo. Insisto, todo el mundo puede más o menos hacer un mapa de dónde están los problemas. El chiste es tener tanto la capacidad, pero sobre todo el valor de enfrentarlos. Ojalá no haya una reacción en el sentido en que nos preocupa a algunos, porque tú misma lo has dicho y lo has dicho un montón de veces, la indefensión en que se encuentran los periodistas en México. Este país tiene esa peculiaridad, se distingue por no tener un sistema que defienda a los periodistas. Es decir, el periodista tiene, y en este particular caso de la investigación, del reportaje de investigación, un tema importantísimo que ofrecerle a la sociedad, pero esa sociedad no tiene una manera de defenderlos cuando se enfrentan a los gobiernos a los que ponen al descubierto. ¿Qué hacemos? El caso de Veracruz es uno de los más claros. ¿Ha habido realmente avances en Veracruz en relación a los asesinatos y atentados contra los periodistas? ¿Qué pasó en el caso de este periódico, El Noroeste? El ataque a su director directo. Se dice fue un intento de asalto. Pues en este país creo que tenemos derecho a decir que los podemos considerar responsables de un intento de callar un periódico hasta que no se demuestre lo contrario. En otras partes se dice que no se es culpable hasta que se demuestre. Aquí creo que hay que voltear la cosa, es exactamente al revés. Hay que considerarlos culpables a todos los que están en relación al tema de los periodistas y su cuidado, su libertad y su bienestar físico hasta que no se demuestre que hay esa voluntad. Entonces, Carmen, dice Sergio que felicitaciones. Ojalá. Yo lo pongo desde el otro lado. Estoy viendo que entran ustedes en un tema muy delicado y que están poniendo a prueba la capacidad de hacer este tipo de investigación
en un país como este. Paso a otro punto. Hace muchos años, un joven priista al que conocí, en fin, por razones de mi oficio, que es el de ser profesor de ciencias sociales, en un momento de, ¿qué será?, de sinceridad, me dijo: pues ¿para qué sirve el poder si no es para abusar de él? No se me ha olvidado, porque me parece una definición de cómo se ve el poder en ciertas esferas de la clase política. Esto de Cuauhtémoc Gutiérrez no es más que una de las 1000 formas de abuso del poder, de saberse absolutamente impune. Usa dineros públicos, porque eso es, entre otras cosas, ese montón de dinero que el IFE y ahora el INE, nuevo INE, le pasará a los partidos para que hagan normalmente no cosas muy positivas, y en este caso una práctica escandalosa. Luego, ¿desde hace cuánto que se sabía? ¿Desde hace cuánto que el periódico Reforma informó de esto de Cuauhtémoc Gutiérrez? ¿Pasó algo? Rosario Guerra, que te llamó a raíz de que empezó el problema, te informó de manera muy clara cómo este señor Gutiérrez la golpeó, cómo usó la gente de Gutiérrez al hooligan famoso para imponerse por la fuerza, como ella denunció ante las autoridades y ante su partido. ¿Y qué pasó? Nada. Es la impunidad, una más de las cientos, miles de historias de impunidad. Entonces, ese es el otro tema que tocaste y que toca este caso. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Es suficiente su expulsión? Se presenta como una gran cosa, decir que todavía no existe. Ahorita lo que hay es una 200 priistas pidiéndola. Lo que pidan esos priistas o dejen de pedirlo importa muy poco, es lo que se piensa arriba. En el PRI no son las bases las que deciden qué se hace arriba, sino es arriba donde se decide qué hacen las bases en caso de que se les permita hacer algo. Supongamos su expulsión, ¿es suficiente? No, desde luego que no podemos quedarnos con que lo expulsen. Es que aquí se cometieron varios delitos que ya están tipificados. Ya te lo dijo Samuel González Ruiz. ¿Cuáles son? Y entre otros el uso del dinero público, insisto, pero ahí tiene un balón, digámoslo así. El Instituto Electoral del DF ya tiene una solicitud para revisar el caso desde la perspectiva también de un instituto político como el PRI, y el instituto tendrá que revisar qué sucedió ahí, o sea, la utilización de las instalaciones del PRI en el DF, de los dineros públicos. La enganchadora claramente pues tiene puestos dentro de las estructuras. Renunció el mismo día en que salió este reportaje al aire, según nos dijo el Instituto Electoral del DF, pero tiene otras tareas partidistas. Aquí hablamos de 4 cargos concretos y específicos que Daniel Izárraga el viernes nos informó claramente. Entonces tenemos también un tema institucional, tenemos también un conjunto de cosas que tendrán que ser procesadas en el ámbito penal, en el ámbito institucional partidista y demás cuestiones. Y Carmen, ¿es posible suponer que esta red se hizo nada más para servir a los apetitos de Cuauhtémoc Gutiérrez? ¿Tú qué piensas? Yo creo que hay informaciones que conducen a cosas mayores. Esto debe de estar, si se le toleró tanto tiempo así, nada más por el gusto de él o porque daba servicio a otros miembros también de ese partido. Al menos tenemos derecho a la sospecha, porque si en el PRI se sabía de esto, bueno, cuando lo sacó Reforma, que fue hace 12 años, seguro que ya se sabía desde antes, porque para que Reforma lo haya reportado es que esto ya era conocido desde antes. ¿Se hizo algo? ¿Por qué tantos aprecios se le tiene a Cuauhtémoc? ¿Tan importante era?
o porque es parte de algo mucho más extendido? Pues mira, dejemos ahí el tema porque la semana pasada también recuperamos lo que el sitio de internet, sin embargo, el que dirige Jorge Cepeda, presentó en un reportaje de San Juana Martínez. Leímos las partes sustantivas de lo que San Juana Martínez presentó porque tuvo acceso a un testimonio que fue presentado ante la PGR precisamente a raíz de este escándalo. Es que una persona de nombre Adriana sin apellido, nos confirmó la PGR, fue a la PGR y presentó un testimonio pues muy revelador que tendrá que ser investigado, y supongo que lo está haciendo en la propia Procuraduría General de la República, que amplía, digamos, las informaciones y que conduce a cosas mayores, además de lo que sería la red de prostitución al servicio específico del líder del PRI con licencia en el DF. Bueno, lo que la PGR hoy tiene es un testimonio que amplía también a otros nombres y a otros personajes también de este partido político y otras cuestiones que la autoridad federal tendrá que investigar. Así que bueno, todo a la mesa, vamos a ver hasta dónde llega la propia investigación federal y local, tratándose de algo que trasciende en muchos sentidos el escándalo de un individuo que desde luego es impresentable y que conduce a cosas mayores, así que o apunta a cosas mayores, así que desde luego habremos de seguir muy de cerca todo esto. Déjenme, Sergio Lorenzo, hacer una pausa y regresemos pues con algo que nos quedó pendiente. Les propongo, el viernes pasado, cuando estábamos haciendo una entrevista a un consejero nacional del PRI, de apellido Barajas, se nos acabó el tiempo. Y entonces yo dije, dejamos hasta aquí la entrevista porque se nos acabó el tiempo. Nos condujimos desde el mismo viernes a una cabina aquí al lado para continuar la conversación con él. Les propongo, Sergio Lorenzo, que retomemos lo que este consejero nacional del PRI nos dijo, porque nos quedamos con la pregunta abierta y ahora presentaremos la respuesta que nos dio en la grabación de cómo es que llegó Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre al PRI del DF, a dirigir un partido político en la capital del país. Volvemos después de la pausa. Con Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer en el análisis. Les agradezco a los dos que, bueno, pues estén escuchando esto que transmitimos. Incorporamos a la mesa este testimonio de un consejero nacional del PRI. Nos pareció importante presentar lo que hemos presentado aquí con ustedes. Y bueno, desde luego aquí tenemos a una persona que está hablando de cómo llegó Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre a la dirigencia del PRI en el Distrito Federal, el entorno político por el cual finalmente se le dio la dirigencia a este personaje y demás cuestiones. ¿Qué piensa Sergio Aguayo de lo que escuchamos y del entorno en cuestión? Carmen, fascinante lo que comentó Armando Barajas, pero no es novedoso, es parte de la cultura política priista que emanó, empapó, contagió al PRD, al PAN, a todos los partidos que tienen registro hasta ahora, porque su petición de que se investigue pues no es nueva. De hecho, forma parte de una tradición de los partidos y los políticos, de que ante los escándalos, cuando los escándalos ya se hacen imposibles de ignorar, entonces viene este llamado angustioso de los políticos que gritan que se investigue hasta las últimas consecuencias, que no se respete ningún cargo ni ninguna posición, caiga quien caiga. Lo cual me lleva, un paréntesis, a coincidir con el saludable escepticismo de Lorenzo Meyer sobre las limitaciones del periodismo de investigación. Es cierto, tal vez fui demasiado optimista, aun cuando creo que se justifica celebrar de cuando en cuando una buena pieza de periodismo de investigación, pero desafortunadamente no hay luego una reacción acorde con con las revelaciones, porque los partidos políticos no investigan la corrupción ni en defensa propia. Vamos, cito otros dos ejemplos para ilustrar la profundidad que tiene esta tradición, estos mecanismos para evadir la responsabilidad que tienen con la ética pública. El PRD.
Mauricio Toledo, que ahora desde hace meses ya se ha estado tranquilo, no se ha movido, perfil bajo. El delegado de Coyoacán, que el año pasado fue descarado, fue desenmascarado más bien en la tolerancia, en su tolerancia a la corrupción, en actos de urbanismo salvaje. Mauricio Toledo forma parte de la tribu de los chuchos que se cansan de hacer llamados para la limpieza y el combate a la corrupción, pero que no han dicho una sola palabra, ni los chuchos ni el PRD, sobre una investigación a su interior, al interior del partido, para establecer qué tan ciertas son las acusaciones contra Mauricio Toledo. El PAN. La lista de actos de corrupción no investigados es enorme. Está, por supuesto, el caso de los moches, lo último, y hace unos días Gustavo Madero, de campaña para renovar su presidencia en el PAN, acuñó una frase muy graciosa, pero hasta ofensiva por lo intrascendente. Dijo: los moches no se combaten con verdades mochas, sino con datos, denuncia y actuación. Y bueno, dicen que investigan, pero a la fecha, ya llevan meses esta historia, el Partido Acción Nacional no ha realizado una investigación y, por supuesto, no ha tomado medidas. En consecuencia, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de quien sabemos ya toda la forma como llegó al poder, la complicidad que recibió de su partido, las negociaciones poco claras con el perredismo del Distrito Federal, que por supuesto tienen en él aún una contraparte cómoda, pues al día de hoy sigue siendo miembro del PRI y supongo que van a dejar que pase esta tempestad mediática, que será sustituida por otras tempestades mediáticas relacionadas con otros actos de corrupción, sin que haga nada. Desde esa perspectiva reconozco que el escepticismo de Lorenzo está plenamente justificado. Dicho lo cual, también reivindico el gusto que da ver una investigación tan sólida sobre un depredador sexual como dirigente de un partido político en la capital, con un capital social, el capital social más consolidado del país, Carmen. Sergio Aguayo, gracias por estar aquí como siempre. Gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días. Lorenzo Meyer, ¿cómo nos despedimos? Bueno, yo desde luego no sé si el escepticismo que dice Sergio se refería a la importancia de la investigación periodística. Al contrario, creo que es tan rara en un país que la necesita tanto, que debemos de celebrarla, apoyarla y defenderla. Y en esa dirección es donde va a ir mi comentario. He oído que en reacción a lo que tú y tus colaboradores presentaron, que vaya que se ha simbrado en más de un sentido al PRI y al poder en México, dicen, bueno, esa denuncia en realidad pues le viene muy bien al PRI, porque fue hecha para deshacerse de un personaje que ya quería la dirigencia priista deshacerse de él, pero no sabía cómo. Y en ese sentido, miren qué bien lo que Carmen y su equipo acaban de hacer. Le están ofreciendo al PRI una salida a un problema que tenía desde hace tiempo. Vaya manera de creer que el león o los leones creen que su condición la tienen todos. Que si el PRI se vaya a deshacer de él y le convenga, no es una cosa, pero que la investigación esta fue hecha con ese propósito es una de las maneras más, digamos, poco generosas, elegantes y francamente ruines de ver una investigación como la que están haciendo ustedes. Que
que ahorita veamos al señor Barajas decir, qué bueno que sacaron esto, nosotros ya lo sabíamos, y hay que, esto no representa al PRI, esto representa pues casi una excepción en el PRI. Eso va todavía a contribuir más a decir, ven, es otro priista el que está aprovechando ya la investigación. Si es una disputa interna, bueno, si hay disputa interna o no, debería de importarnos bastante poco. Esto muestra al PRI, al que pertenece también el señor Barajas. No es posible decir, esta es una excepción. El PRI tiene una historia detrás de él, y una historia de ya una buena cantidad de años, más de 80 años, y ahí hay todo tipo de escándalos y corrupciones. Esto es parte de la naturaleza de ese partido, que ahora está poniendo todas sus piezas para quedarse no nada más lo que resta del sexenio, sino los varios sexenios que tienen en mente, así como Salinas quería dejar después de su presidencia por 3 o 4 sexenios más a los suyos. Supongo que eso es lo mismo que está ahora teniendo en mente el equipo de Peña Nieto. Pero el botón de muestra que se tiene aquí, ese es el PRI real. Así como a la Unión Soviética se le decía, ese es el socialismo real con todos sus problemas y sus gulags. Bueno, este es el PRI real. Puede haber otras personas que son muy honorables, etcétera, no lo niego, pero esta no es un error, no es una excepción. Y decir que el empeño de un periodismo de investigación por sacar algo que pudieron haberlo sacado muchos, ¿por qué no lo sacaron otros periodistas? ¿Por qué otros de los que están ahora diciendo que bien, esta es una jugada magistral en donde el equipo de Carmen puede ser visto como un instrumento de algo más? ¿Por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué, si es algo que se sabía desde hace tiempo, no se investigó? Porque se necesita algo más que saber y algo más que colmillo. Se necesita una parte finalmente moral. Y creo que esa es donde está la gran falla de una parte importante del periodismo en México y de la sociedad mexicana en su conjunto. Fallamos moralmente, y ahí sí ya lo pongo en plural. Es una sociedad que no se asombra ya de los escándalos y tampoco toma muchas medidas en relación a eso. Bueno, pasó, se supo, qué cosa, pero vamos a seguir con la vida como es, porque no va a haber ningún cambio. El que haga quien hace una investigación de estas va poniendo un esfuerzo en el que puede, de que sí haya un cambio, de que sí hay en México no nada más corrupción, hay otros elementos, el país se compone de otros, a veces pareciera que no, pero sí hay quien tiene, digamos, una preocupación por la moral pública en este país. Carmen, vas a seguirle en esto, eso no me queda ya mucha duda. Me gusta lo que dices, Lorenzo, en esta parte de hay otros elementos en la sociedad. Decía yo hace rato que tuve oportunidad de estar en San Luis Potosí este fin de semana. Déjame, antes de que nos despidamos del todo, retomar este tema, porque creo que hacia allá diriges en buena medida tu comentario de las muchas cosas que este país nos ofrece, los claroscuros permanentes que tenemos en nuestra mirada. Está la podredumbre, por un lado, que se puede mostrar a través de un reportaje de investigación, pero están estas historias luminosas que forman parte también de un país que está en su eterna lucha y contradicciones permanentes. Con motivo del centenario de don Salvador Nava, se organizó este foro de revisión de su historia, un homenaje a Salvador Nava, que nos conduce pues a esa parte de México que es un hombre que se convierte en líder social, que conduce las cosas de tal manera que incluso se convierte en un movimiento, el navista, y que a 100 años de su nacimiento, el día de hoy, nos permite cerrar esta conversación, Lorenzo, con parte de lo que estás diciendo, con lo que sería pues finalmente el esfuerzo, el intento de muchos y de muchas en este país, porque las cosas son distintas. Y frente a esas podredumbres que se pueden mostrar en trabajos de investigación, están también estas otras partes
partes del país, como lo que Salvador Nava representó y representa para la historia cívica de México. Este es un ingrediente, un granito de arena en este homenaje en un día como hoy, 7 de abril, en donde nació Salvador Nava hace 100 años.